Bueno, chicos, ¿cómo les va? Abran el micrófono y abran las cámaras, por favor. Ahí estamos. ¿Cómo va? Abran, Hola, abran. profe. Ahí va, ahí va. ¿Cómo va, Victoria? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Leandro? Che, ¿exámenes de qué? Creo que hoy se rinden todas las materias prácticas. Rendía Bien, práctica uno, práctica 2. bien. Bueno, bueno. ¿Y cómo les fue en el examen? Cuéntenme. Los escucho. Nadie quería romper el hielo. Bueno, yo rompo el hielo siempre. Dale, rompan el hielo. Mirá, quiero abrí, Victoria, abrí, Leandro, abran el micrófono. Y aprovechando que somos poquitos, ni hablar. Quiero, en realidad, escuchar de ustedes críticas constructivas con relación al examen. Eh, Nada de lo que ustedes me digan. Si ustedes me dicen ahora en este momento, la verdad que el examen me pareció horrible, que estaba mal formulado, que eh, bueno, bueno, eh, nada de eso va a influir ni en su examen que viene, ni en una nota de concepto, ni nada que ver, porque no. Lo que quiero es que ustedes me cuenten qué les pareció el examen por el simple hecho de poder mejorarnos, ¿sí? Si es que en esta virtualidad no lo estamos haciendo bien, bueno, poder hacerlo cada vez mejor. ¿Qué me dicen? Mauro, a ver, rompe el hielo. O primero las damas. Victoria, ¿qué me decís del examen? No, a mí me pareció que las preguntas estaban bien formuladas, no tuve problema en entender alguna consigna, así que no. Y me parece que también se tomó lo que se dio en clase, que eso lo habían aclarado, así que no hubo ninguna sorpresa. Bien, bien, de eso se trata, es importante. Sí. Eh, y vos sos estudiosa, Victoria, igual, ¿o no? Eh, sí. Bueno, yo lo que quiero decir con esto es, el que leyó, el que prestó atención en las clases y el que leyó, era un examen para aprobar. ¿Sí? ¿Coinciden en Sí, eso? sí, sí, Pero sí. si les parece que no, es no. Mi opinión no vale más que la de ustedes. La de ustedes vale exactamente igual que lo mío. Yo digo lo mío desde un Mm, punto de vista personal. Para mí, el que prestó atención en las clases y leyó, y digo leyó, no estoy hablando de un estudio profundo. El que prestó atención en las clases y mm. leyó, aprobaba. ¿Estoy equivocado, Victoria? No. Sí, es así. Mauro, ¿qué No me era decís? complicado. No, no era, bueno, o sea, era lo que vimos en clase, a eso Claro, voy. sí. Si prestaste atención y si leíste algo, salía de ahí. Mauro, ¿qué me decís? Críticas, críticas. No, un poco más de lo mismo de lo que decía Victoria, que las
las preguntas no tuvieron ningún tipo de dificultad, estuvo bueno porque cada cosa que vimos y que leímos, se preguntó. Entonces como que no era rebuscada. Lo que por ahí es que noté también es que por ahí había que estudiar medio a rajatabla o de manera más textual, eran las definiciones y demás. Como que no la podés construir desde otro punto, digamos, diciendo lo mismo. Pero, vean, pues a mí en particular me marcaron eso, como que tenía una definición media rebuscada, ¿no? Porque no me la acordaba textual, pero después no, después estaba todo lo dieron, inclusive todas las definiciones también se dieron, así que no habría mucha crítica constructiva, más que por ahí eso. Yo soy de la idea de... Leandro, ¿querés decir algo por más que haya ruido en la casa? No, más que nada coincidir con mis compañeros. Creo que se tomó todo lo que se dio en clase, no hubo ninguna sorpresa rara. Creo que el examen estaba bien. No hubo un tema que no hayamos tocado en clase, entonces, no, creo que para mí estuvo bien. Con relación a lo que dice Maribel, abrí el micrófono y la cámara, por favor. Con relación a lo que decía Mauro, eh, es una opinión personal lo que les voy a dar. Digo, con esto no quiero involucrar ni a la cátedra ni a nadie de la cátedra. Yo soy de la idea de que cuando ven un concepto, una definición, por llamarlo, por hacerlo más específico, ustedes piensen como en los elementos que tienen. Ustedes se habrán dado cuenta que yo cuando les di, a ver, primero, del ABC, primero vamos con la A. Se habrán dado cuenta solos, no solo por la altura de la carrera, bueno, ahora están, antes esta materia era de quinto año, generalmente se recibían con esta materia. Ahora está un poco a mitad de tabla, ¿no? Ahora con tener 14 o 15, creo, correlativas, me parece que alcanza. Bueno, pero de todas formas ustedes se habrán dado cuenta, ya por el avanzado estado de la carrera, o por lo que llevan cursado de esta materia, que hay algunas cuestiones que merecen o que necesitan un concepto o una definición, ¿sí? Segundo, ustedes habrán visto que yo cuando les doy conceptos o definiciones, trato de bajarles esa idea, pero no soy muy riguroso en los términos de ese concepto o en los términos de esa definición. Porque soy de la idea que si ustedes cuando leen una definición pueden llegar a vislumbrar los elementos que componen esa definición, después ustedes lo pueden decir como quieran. ¿Se entiende? Si estuviéramos en un examen oral, no tienen que repetir el concepto. Voy a hablar, por eso dije hoy, no voy a involucrar a la cátedra ni a nadie en particular de la cátedra, al contrario, es una opinión absolutamente personal. Yo creo que con que ustedes identifiquen los elementos de esa definición, en un examen oral lo charlaríamos y ustedes me lo contarían con sus palabras, ¿sí? Posiblemente es un criterio de corrección que tenemos que aunar la idea ahí.
A mí me parece que con tener los elementos y con tener la idea clara, la definición, por un lado sale sola y por otro lado no es necesario ser tan meticuloso, salvo, lo enlazo con la primera parte, que alguno de esos elementos de esa definición no esté. Entonces estamos ante un concepto como incompleto, ¿se entiende? Pero por mí lo pueden decir con las palabras que quieran, ¿vieron? Esa es la diferencia. Y hay veces eso está bueno de las evaluaciones orales que ustedes tanto miedo le tienen o tanto no les gusta. Eh, Hay veces en los exámenes orales está bueno eso, que lo podemos ir charlando. Bueno, yo la verdad que lamento mucho que haya tan poca gente. Maribel, abrí la cámara y el micrófono, por favor. Y vamos a comenzar de todas formas con el tema de hoy. Vamos a empezar a ver la primera parte. Hola Maribel, ¿qué haces? Estabas escondida. Hola, ¿qué tal? Hacé una crítica al examen que acabas de aprobar. Crítica constructiva, ¿qué me decís? No, para mí estuvo bien, tomaron todo lo que habían dado en clase. Yo principalmente presté atención a lo que usted había hecho en la última clase sobre las normas primarias y justo eso fue la pregunta que a mí me tocó, así que... Y después estudié el texto. Me mandé a imprimir el manual y leí de ahí de las clases. Bien, coincidimos con esto que si prestas atención en clase y si lees, es un examen para aprobar, no hay sorpresas. ¿Vieron que es horrible? Les debe haber pasado porque en el momento que yo estudiaba, creo que pasaba más, no sé si más seguido, pero era horrible llegar al examen y que en el examen te sorprendan con algo que no lo habíamos visto o no lo habíamos hablado o ni siquiera nos habían dicho que se iba a tomar, ¿no? Y nos encontrábamos ahí en la cancha con la sorpresa y no está bueno, no está bueno. Bueno, ustedes son 5, son 4 y conmigo 5. Bien. En otro momento estaríamos sentados en la mesa del café, ¿no? Charlando lo que vamos a charlar hoy, pero bueno, lamentablemente todavía no podemos. Vamos a empezar a ver algo, como les dije recién, en esta segunda parte, van a empezar conmigo a ver la bolilla 10, que es la bolilla que tiene que ver con el derecho internacional humanitario. Y vamos a empezar a ver la primera parte de ese... Una pregunta, porque yo no sé dónde lo tengo. ¿Saben la fecha? ¿Tenemos fecha del segundo examen? No, ¿no? El 18 de junio. ¿Junio? ¿Julio? Sí, junio. ¿Junio? Ah, no, julio, no. ¿18 de junio es la segunda fecha? Nosotros estamos... Hoy es 6. Creo que tiene 4 o 5 clases. Sí, alguna más capaz. Sí. Hoy es 6. Una. Sí, capaz 6. Bien. Bueno, mejor. Vamos a lo dicho. Vamos a empezar a ver lo primero, porque la verdad, siendo tan poquitos, vamos a empezar a ver las primeras nociones de este derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario, lo primero que les voy a decir es
es el resultado de un largo proceso, porque nos podríamos remontar al siglo XIX en cuanto a proceso normativo. Desde el siglo XIX se empezó a, a normativizar este, este derecho, que forma parte, por supuesto, de este derecho internacional público, ¿no? El derecho internacional humanitario en realidad es una parte importante del derecho internacional público. Y como les dije, capaz, dentro de las partes que lo componen, uno de los cuerpos de normas más antiguos, ¿sí? Como cuerpo, vieron que nuestra materia no solo no está codificada, sino que tenemos mucho de costumbre, que después fue codificada. Este es una de las partes codificadas, o no, codificadas no, normativizadas, por decirlo de alguna manera, escritas, más antigua del derecho internacional público. Por lo que les dije, nos podríamos remontar al siglo XIX. Y acá, como principal órgano del derecho internacional público, la Corte Internacional de Justicia, que a esta altura ya no hace falta más aclarar que es ese organismo que es la máxima cabeza judicial dentro de lo que es el esquema de Naciones Unidas, y además es el tribunal universal, único, que trata las cuestiones entre los estados, ¿sí? Esa Corte Internacional de Justicia es en realidad el o la que contribuye mayormente a la interpretación de los valores fundamentales de este derecho internacional humanitario, a la interpretación de los valores fundamentales que la comunidad internacional volcó o expresó para formar este derecho internacional humanitario. Entonces, si bien las decisiones judiciales no son per se, por sí mismas, una fuente de derecho, los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia son considerados siempre como la mejor expresión, podríamos decir, del contenido del derecho internacional, ¿sí? Y además son de gran importancia porque siempre nos van a establecer el marco jurídico. En este caso, el marco jurídico para determinar este derecho internacional humanitario, ¿no? Nos podríamos remontar a 1949, ustedes piensen que Naciones Unidas se creó en el 45, nos podríamos remontar, creo yo, a la primera sentencia del 49, que fue la sentencia sobre el caso conocido como el Estrecho de Corfú, que ustedes lo van a leer y que está en la página de la cátedra. Y lo encuentran en cualquier lado, ¿no? Ahí la Corte tuvo el Estrecho de Corfú fue una causa de Gran Bretaña e Irlanda, en la cual demandan a Albania porque al hacer un tránsito por el estrecho de Corfú, que es un estrecho muy angosto, y al estar transitando frente a costas albanesas, se detonaron minas que estaban colocadas en aguas territoriales albanesas, pero de las cuales Albania no había dado aviso, ni siquiera le había avisado a los buques que en ese momento estaban pasando. Produjo varias muertes la explosión de estas minas que dio lugar a la causa que es conocida como la causa del Estrecho de Corfú. Es del año 49, como les dije,
y yo creo que es la primera sentencia emitida en donde la Corte tuvo la oportunidad o la ocasión de tratar algunas cuestiones de derecho internacional humanitario. Siguiendo con esto de que la Corte es un poco la que marca el ritmo, hay dos casos jurisprudenciales que ustedes también van a leer. Uno es del 86 y el otro es del 96. El del 86 es el que se conoce como el de las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua. Así es la carátula. Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua. Esa es del 86. Y después tiene una opinión consultiva que emite la Corte 10 años después, en 1996, y es la opinión consultiva sobre la licitud de la amenaza, creo que es la licitud de la amenaza o el empleo de armas nucleares. ¿Sí? Estos dos casos fueron muy comentados, ahora vamos a hacer algún comentario más, y no es mi intención ahora examinar las circunstancias específicas de cada uno, ni de tratar en profundidad el tema de las armas nucleares para la Corte Internacional, pero trato de situar de alguna manera la jurisprudencia de la Corte en una perspectiva más general, podríamos decir, dentro de este marco del derecho internacional humanitario, y de verla a la luz de otros casos, y en particular uno, que es el de la opinión, hubo una opinión consultiva resonante de la Corte Nacional de Justicia, que tuvo lugar con motivo de la cuestión de las reservas a la Convención sobre la prevención y sanción del delito de genocidio. Ese es el título de la convención. Ustedes ya vieron Viena del 69 y ya vieron lo que es una reserva, ¿verdad? Cabecén. ¿Vieron lo que es una reserva? Chicos. La doctora Villanueva lo nombró, pero el tema lo vamos a abordar recién mañana, porque no llegamos con la unidad. Bien, lo van a ver mañana entonces. Mañana, cuando vean en profundidad de qué se trata una reserva, que básicamente es una manifestación, una reserva es esto, es una manifestación unilateral de un Estado frente a una cuestión particular dentro de un tratado internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros 5 fuéramos 5 estados y estamos a punto de firmar un tratado multilateral sobre una cuestión determinada, puede que a mí, como Estado B, disienta o no me parece o no coincido con las disposiciones de uno o dos artículos de ese tratado que vamos a firmar. Pero a mí, como Estado B, me interesa firmar este tratado. Por lo tanto, interpongo una reserva a ese artículo o a esos artículos que no quiero que rijan para mí. Esa reserva, alguno de ustedes la aceptará,
Puede que todos la acepten o puede que algunos la acepten y otros no. Eso va a tener distintas consecuencias en cuanto a cómo va a regir este tratado internacional en relación a nosotros 5, depende si lo hayan aceptado o no hayan aceptado. Pero hacer una reserva, para simplificarlo del todo, sería decir, yo quiero firmar este tratado, pero quiero que este artículo no se me aplique a mí. ¿Se entiende? De eso hablamos cuando hablamos de reservas. Y lo último que digo es que generalmente las reservas están prohibidas. ¿Cuáles son los tipos de reservas prohibidas? En líneas generales, aquellas que vayan contra el objeto y fin del tratado de que se trate. ¿Se entiende? Si nosotros 5 estábamos firmando o estábamos por firmar un tratado sobre medio ambiente, yo no puedo ir contra el artículo que dice no se puede contaminar, porque estaría objetando el objeto y el fin del tratado mismo, ¿sí? No les digo nada más, seguramente mañana la doctora Villanueva se los va a explicar mucho mejor. Pero hubo una opinión consultiva con motivo de la Convención sobre el Crimen de Genocidio. El título es re largo, es lo que les dije hoy, es la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. ¿Qué pasa? La opinión consultiva se la elevó la Asamblea General de Naciones Unidas, porque en ese momento, si mal no recuerdo, la convención es del 52, no me acuerdo, creo que era del 52. Piensen que tenemos que situarnos cronológicamente en que el mundo acababa de salir de la Segunda Guerra en el 45. Habiendo fallado la Sociedad de las Naciones, se inicia en el 39, se termina en el 44-45, pero lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial fue que descubrimos el delito de genocidio. Le pusimos nombre al delito que tenía por objeto eliminar a un grupo humano determinado, en este caso el pueblo judío. La opinión consultiva la eleva a la Asamblea General, a Naciones Unidas, porque le interesaba saber si se podía o no se podía interponer una reserva a una convención tan particular, cuando todavía el genocidio judío estaba caliente, y si se podían interponer reservas, ¿qué tipo de reservas se podían poner? Ese fue el motivo de la opinión consultiva a la Corte. Entonces se demostró, y sobre todo con esta opinión consultiva, cómo la jurisprudencia de la Corte es una importante contribución, o mejor dicho, hace una importante contribución en dos aspectos. Por un lado, siempre nos esclarece la relación que existe entre el derecho internacional, nos va a, en este tema en particular, nos va a esclarecer la relación entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional público o general, ¿sí? Y por otro lado, nos va a mostrar el contenido de los principios fundamentales del derecho internacional humanitario. Es como que en este aspecto la jurisprudencia nos va a mostrar dos partes. La primera, la relación del derecho internacional humanitario con el derecho internacional común, y la segunda,
el contenido de esos principios fundamentales, en este caso del derecho internacional humanitario, ¿no? Este derecho internacional humanitario podríamos decir que está compuesto o que tiene tres elementos. Es un conjunto de normas convencionales, por supuesto. Está compuesto también por normas consuetudinarias, o sea, esas que nos vienen a través de la costumbre, y está compuesto también por el ius cogens, ¿sí? Que la jurisprudencia de la Corte, como les dije hoy, siempre nos ayuda a esclarecer o a interpretar, más que nada, ¿sí? Como les dije hoy, este derecho internacional humanitario, les dije, es fruto de un proceso normativo largo, dentro del derecho nacional público, largo. Y en el siglo XIX se tiende a codificar las leyes y costumbres de la guerra. Ustedes saben que el hombre, desde que está en la faz de la tierra, se pelea. Eso es algo que no se puede evitar. A tal punto no se puede evitar que hubo que reglar los usos de la guerra, hubo que establecer qué se puede hacer y qué no se puede hacer en un conflicto, ¿sí? Y por eso les decía hoy, este desarrollo progresivo, generalmente en tratados multilaterales, comenzaron bastante temprano en comparación con otras ramas del derecho, ¿sí? Entonces, por eso arranqué diciéndoles que es una de las ramas más codificadas del derecho internacional público. Y básicamente, ustedes van a ver que se divide habitualmente en dos conjuntos de normas. Uno es conocido como el derecho de La Haya, y La Haya es la ciudad holandesa donde tiene sede la Corte Internacional de Justicia, y la otra es el derecho, lo que se conoce como el derecho de Ginebra, ¿sí? Por las convenciones de Ginebra y por las convenciones de La Haya también. La Haya trata principalmente las limitaciones de los medios o de los métodos específicos de la guerra, ¿sí? Del combate, de la situación bélica. Y Ginebra trata fundamentalmente la protección de las víctimas de esos conflictos armados, ¿sí? Es decir, los no combatientes, o sea, los que no participan en las hostilidades o los que por algún motivo han dejado de participar en las actividades, que pueden ser los soldados heridos, ¿no? Las convenciones de Ginebra tienen protocolos adicionales, y en realidad en esos protocolos adicionales se combinan un poco estas dos ramas del derecho internacional humanitario, esto de regular los métodos y tratar de proteger a las víctimas. En los protocolos adicionales del año 77, es un poco como que estas dos ramas del derecho internacional humanitario se fusionan un poco, por eso algunos internacionalistas modernos, para algunos internacionalistas modernos, ya es un poco antiguo o histórico hacer la distinción entre el derecho de La Haya y el derecho de Ginebra, ¿sí? Quiero volver a esto de la opinión consultiva del año 96, esta que les dije sobre el uso de la licitud
de la amenaza o del empleo de las armas nucleares, en esa opinión consultiva, la Corte Internacional de Justicia reconoce, podríamos decir de manera explícita, la unidad del derecho internacional humanitario. O sea, deja en claro que esa rama del derecho internacional abarca tanto las normas relativas a cómo se conducen las hostilidades, como las que protegen a las personas que se encuentran en el conflicto bélico, ¿no? Por eso, en La Haya, particularmente cuando vean La Haya, van a ver la Convención de 1899 y la de 1907, ¿sí? De La Haya. En esas dos convenciones se puso todo el esfuerzo tendiente a la codificación de lo que se llamó las leyes y las costumbres de la guerra. Bueno, esto viene se basó en la Convención de San Petersburgo, que es anterior, pero estableció los derechos y las obligaciones de los beligerantes, ¿sí? En cuanto a la conducción de las operaciones, ¿sí? Y como les dije hoy, en Ginebra, que son 4, se protege a las víctimas y en realidad Ginebra lo que se propone es salvaguardar o proteger a los miembros, tanto a los miembros incapacitados de las fuerzas militares o de las fuerzas armadas, como a las personas, generalmente civiles, que no participan en las hostilidades, pero que se encuentran dentro de lo que se denomina el teatro de operaciones. El teatro de operaciones se denomina a la zona en donde se está produciendo el conflicto, donde se está desarrollando el conflicto bélico, ¿sí? Y estas dos ramas del derecho, podemos concluir, digamos, son aplicables a los conflictos bélicos o a los conflictos armados, en donde se han interrelacionado, podríamos decir, a un punto tal que, lo que les dije hoy, para algunos ese sistema complejo se unificó se unificó en lo que se denomina comúnmente derecho internacional humanitario, ¿sí? Y sobre todo, por lo que les dije hoy, por los protocolos adicionales del 77 a las convenciones de La Haya. El derecho internacional humanitario encontramos antecedentes en civilizaciones muy viejas, en la civilización china, en la civilización india, en el derecho romano, en la civilización japonesa, en la civilización de los pueblos islámicos, en las civilizaciones más antiguas de la historia encontramos vestigios del derecho internacional humanitario, porque a lo largo de los años muchas ideas, sobre todo religiosas o filosóficas, se fueron adaptando o amoldando a lo que hoy podríamos, de tal manera que hoy las podríamos englobar dentro de este derecho internacional humanitario, ¿no? Hay numerosas pruebas del esfuerzo que ha hecho el hombre para mitigar de alguna manera las brutalidades y los sufrimientos que implica un conflicto bélico. Hoy que les dije, esto viene de San Petersburgo, en la Declaración de San Petersburgo, que es del 1800, mitad del 1800, el derecho humanitario fue concebido para fijar los límites de la necesidad en que la necesidad de la guerra debía detenerse, así dice San Petersburgo. La necesidad de la guerra debe detenerse
ante las exigencias de humanidad. Esa frase está buenísima porque simboliza un poco de qué se trata el derecho internacional humanitario, ¿sí? Los numerosos tratados que hay sobre derecho internacional humanitario expresan expresan la preocupación permanente, constante, de la comunidad internacional por poder mantener y preservar normas fundamentales en el momento que ocurren los conflictos armados, ¿sí? Donde pareciera, porque es ahí, en el medio de un conflicto armado, donde pareciera que la primacía o que el Estado de Derecho o que la primacía del derecho resulta, hay veces no solo amenazada, sino que resulta aniquilada directamente. Y cuando veamos, seguramente en nuestro próximo encuentro, algo de Cruz Roja, vamos a ver cómo Henry Dunant, que fue el creador de la Cruz Roja, le da nacimiento a esa institución, hoy global, en virtud del espanto al que asiste en un enfrentamiento bélico, ¿no? Él presenció la batalla de Solferino. Creo que hubo más de 40.000 muertos en Solferino, pero la Primera Guerra Mundial tuvo más de 10 millones de personas muertas. La Segunda Guerra Mundial fue tan aberrante que ustedes piensen que tuvimos, digo como género humano, que inventar o que ponerle nombre a un delito, a un crimen que hasta ese momento no tenía nombre, porque el intentar aniquilar a un grupo humano determinado, por las cuestiones que sean, por su índole religiosa, por su índole política, por su raza, por lo que fuera, fue un crimen tan aberrante que la humanidad hasta ese momento no había conocido. De hecho, le tuvimos que poner nombre después de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, y así nace el genocidio. Si nos remontamos al conflicto bélico de los Balcanes, que fue el conflicto bélico que dio lugar a la escisión de Yugoslavia, de la antigua Yugoslavia, en lo que son hoy los estados de Eslovenia, Croacia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Kosovo y demás, vamos a ver también algo del Tribunal Internacional Penal para la ex Yugoslavia en esta bolilla, pero si nos adentramos en lo que fue el conflicto bélico en sí, vamos a ver que tuvo prácticas que fueron muy, muy similares a lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Me refiero fundamentalmente a que se intentó purificar la raza, se practicaron violaciones en masa, se practicaron abortos en masa, con lo cual les hago piensen en Libia o en Siria hoy, donde en las ruinas que quedan de esas ciudades cae un bombardeo, hoy por hoy llueve del cielo, porque hoy por hoy con los bombardeos de drones y con la altura que tienen los aviones y el desarrollo tecnológico del material militar, es casi imposible detectarlo de antemano. Ya debe ser feo detectar de antemano una bomba o un ataque y tener que ir a esconderse, pero peor debe ser
no tener idea de dónde viene y que y que nos explote en la cabeza, ¿no? Y les hago todas estas referencias a distintos conflictos bélicos para poder transmitirles de algún modo eh, por qué la humanidad siempre trató o se preocupó por preservar normas fundamentales, como les dije hoy, en los conflictos armados, y por eso les traía la frase de San Petersburgo, que dice: la necesidad de la guerra tiene que detenerse ante la exigencia de humanidad, porque un conflicto bélico, nosotros, gracias a Dios, tenemos otro tipo de conflictos, pero conflictos de ese tipo, gracias a Dios, no hemos vivido, ¿no? Eh, Vuelvo con lo último de este derecho internacional humanitario. Eh, Ese conjunto de normas convencionales que se aplican en un conflicto armado son fundamentales para el respeto de la persona humana y, como les dije hoy, para las consideraciones elementales de humanidad. La la Corte Internacional, se encargó de destacar que el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, que ustedes no deben confundir porque son dos departamentos distintos, eh, comparten, sí, los valores éticos fundamentales. A pesar de que tienen fundamentos históricos distintos y a pesar de las especificidades normativas de cada una de estas ramas del derecho, la preocupación principal de estas dos ramas del derecho es siempre la dignidad humana, ¿sí? Es siempre esa consideración fundamental de humanidad, ¿sí? Eh, Podríamos decir, esa es su fuente en común, ¿sí? Las leyes de humanidad o la consideración de humanidad. Eh, les, voy, les voy a decir algo más. Hoy les hice referencia a esta opinión consultiva sobre la licitud del empleo de las armas nucleares. La Corte eh, contribuyó con esta opinión consultiva a una mejor comprensión de la relación entre los tratados de derecho humanitario y los tratados de derechos humanos. En realidad, la Corte confirmó, de alguna manera, la complementariedad de estas dos ramas del derecho y reconoció la aplicabilidad permanente del derecho, de los derechos humanos en los tiempos de un conflicto armado, ¿sí? Ustedes van a leer que el derecho internacional humanitario es un derecho de excepción, porque se usa solamente en el momento de un conflicto armado. Mientras que el derecho internacional de los derechos humanos debe permanecer siempre aplicable, aún en tiempos de un conflicto armado, y por supuesto, siempre en tiempos de paz, ¿no? La Corte también reconoció que las disposiciones de la Convención de La Haya, sobre todo de la Convención de La Haya de 1907, la Corte reconoció que esas disposiciones eran de alguna manera la expresión de un principio general del derecho internacional y que por lo tanto admite esta naturaleza consuetudinaria de la que hablábamos hoy
de la norma convencional, ¿no? De la norma, esa norma consuetudinaria la plasmamos en una norma convencional. Y esta conclusión de la Corte, en cuanto a la Convención de La Haya de 1907, la reafirma en el fallo sobre actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, ¿sí? Ahí van a ver que está la mano de los gringos, invadiendo aguas territoriales nicaragüenses, colocando minas en puertos y sobre todo, y por eso el motivo de la carátula, brindándole no solo armamento, sino entrenamiento y capacitación a las fuerzas o a los grupos que peleaban en contra del gobierno de turno. Por eso los famosos contras de Nicaragua, y por eso la carátula de esta causa, que son actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, ¿sí? Lo que, lo que nos dice la Corte es que si un Estado, en ese fallo, si un Estado coloca minas en las aguas que sea y no da advertencia o no da notificación de esto, pone en peligro no solo la navegación pacífica, que por supuesto, ¿no? Sino que además infringe principios del derecho humanitario, que esos principios de derecho humanitario son los que encontramos en disposiciones específicas de la Convención de La Haya de 1907 que les dije recién, que ustedes van a leer. Les quiero decir lo último. La mezcla o la mezcla o el entrecruzamiento del derecho convencional y el derecho consuetudinario confirma que, a diferencia de lo que muchas veces se cree, la costumbre no solo se puede reducir solamente a principios jurídicos generales, sino que puede ser tan detallada o tan minuciosa como cualquier disposición convencional que contenga cualquier tratado internacional, ¿sí? Por eso, o mejor dicho, en la conclusión de la Corte, o la conclusión de la Corte, fue esencialmente declarativa. La Corte no consideró necesario examinar lo que se conoce como la opinio iuris, ¿no? Ni la práctica de los estados relativas a la naturaleza consuetudinaria de los convenios de Ginebra. La Corte dio una explicación, podríamos decir, tautológica, tautológico desde el punto, ustedes saben que lo tautológico es una fórmula, se denomina tautológico a decir lo mismo de otra manera. Es una fórmula bien formada que resulta verdadera desde cualquier interpretación. Bueno, la Corte dio una explicación tautológica basada principalmente en los artículos comunes, porque ustedes van a ver cuando empiecen a leer Ginebra y La Haya, que hay, sobre todo en Ginebra, artículo 1 y artículo 3, son los artículos comunes a las convenciones. Entonces, por eso digo, la Corte dio una explicación tautológica y se basó principalmente en los artículos comunes sobre las denuncias, ¿no? La Corte dice que de ninguna manera las denuncias pueden afectar las obligaciones que deben seguir incumbiendo
incumbiendo, dije bien, a las partes de un conflicto bélico, en virtud de los principios del derecho, ¿sí? Pues porque derivan, podríamos decir, de los usos establecidos consuetudinariamente, derivan de las leyes de humanidad desde San Petersburgo de 1800 y antes también, y además derivan de los dictados de la conciencia pública, casi podríamos decir de ese inconsciente colectivo, ¿no? De eso que nos dice San Petersburgo. ¿A dónde tiene que terminar la guerra? Tiene que terminar para darle lugar a ese principio de humanidad, ¿sí? Eh, Cierro con esto. Las normas contenidas en el artículo 3 común, que les referencié recién, son normas que en opinión de la Corte reflejan las consideraciones elementales de humanidad de las que les vengo hablando. Lean los fallos que les mencioné, lean las convenciones de Ginebra y lean el protocolo número 1 del año 77 en cuanto a las convenciones de Ginebra. Los fallos que les mencioné fueron Corfú, actividades militares, y mañana van a haber reservas, me dijeron. Seguramente la doctora Villanueva les va a hacer un comentario, seguramente, en cuanto a la opinión consultiva de las reservas para la Convención de Prevención y Sanción del Delito de Genocidio que les mencioné. Y otra de los fallos que les mencioné es el de, que no es un fallo, en realidad es una opinión consultiva, es sobre el uso, amenaza o uso de las armas nucleares, ¿sí? Ese es del 96, Nicaragua es del 86 y Corfú es del 48 o 49, no me acuerdo bien. Pero son jurisprudencia clásica, la van a encontrar en cualquier, creo que si la googlean, los googlean, les salen todos los tres. Y mañana la doctora Villanueva, cuando les explique reservas, seguramente les va a hacer algún comentario particular sobre qué ocurrió con el tema de las reservas con relación a la Convención de Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Relaciónenlo con esto que vimos hoy. Ya está, son 4, no los voy a aburrir más. Vamos a seguir la clase que viene con esto de el derecho internacional humanitario y vamos a empezar a ver seguramente algo de la distinción, 2 palabritas entre derecho DIH y DDHH, diferencias entre derecho internacional humanitario y derecho de los derechos humanos. Vamos a ver seguramente Cruz Roja y vamos a empezar a ver algo de tribunales ad hoc o algo así que debe estar en esta bolilla. Tribunales ad hoc, Yugoslavia y Ruanda, con motivo de 2 flagelos bélicos. El de Ruanda fue una cuestión racial, fue un terrible. Yugoslavia produjo
creo que más de 2,5 millones de refugiados con motivo del conflicto bélico. El conflicto bélico se dio entre dos etnias, los Hutu y los Tutsi, y fue tal la dimensión del conflicto bélico que Naciones Unidas decide crear el Tribunal Internacional Penal para Ruanda. Y la guerra de los Balcanes, o la escisión de la ex Yugoslavia, dio motivo a la creación del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Estos dos tribunales se denominan tribunales ad hoc, porque fueron creados con motivo del hecho acaecido, ¿sí? Fueron creados al efecto de, eso significa ad hoc. Pero estos dos tribunales ad hoc fueron el último escalón antes de la creación, o que dieron motivo a la creación de la Corte Penal Internacional, que también tiene su sede en la ciudad de La Haya, pero que a diferencia de la Corte Internacional Penal, a las que les hice referencia hoy, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia trata o juzga a individuos, personas físicas, a diferencia de la Corte Internacional de Justicia, que trata solamente las cuestiones entre estados. Esta diferencia entre un organismo y el otro, ustedes la tienen que tener bien clara, porque no le pueden pifiar con esto, sobre todo en el examen. Corte Internacional de Justicia, cuestiones entre estados. Corte Penal Internacional juzga individuos, personas físicas, ¿sí? Seguramente todos estos tribunales lo vamos a ver en el desarrollo de la bolilla, que no vi bien qué puntos tiene, pero seguramente vamos a tratar en algún momento de estos tribunales también. Nos vemos el jueves que viene y seguimos dándole otra vuelta de rosca a este derecho internacional humanitario, ¿sí? ¿Quieren hacerme alguna Gracias. pregunta antes de despedirnos? ¿No? No, Explico re bien, entonces, entendieron todo. Me alegro. Buen fin de semana y nos vemos el jueves que viene. gracias. Gracias, Chau, igualmente. profe. Buen Chau, fin de chicos, Igualmente. que la pasen bien. Chau.